Cuando el cielo se volvió enemigo, los hombres y las mujeres que quedaban en la colonia de Abarán no preguntaron por qué, se preguntaron por quién. El comandante Lucio Márquez, ya cincelado por años de fronteras y pequeñas victorias, permanecía en la torre de mando con la placa del pecho caliente por el sol artificial que alimentaba los paneles de la estación. Desde allí, con la voz de un veterano que ha enterrado amigos y promesas, el relato de esa noche fue tallado en silencio. La narración no buscaba melodrama, buscaba verdad, como una especie que no supo cómo pedir misericordia la reclamó de otra manera, con hierro, sudor y una fe que no se dobló. La luna de Abarán era del tamaño de un puño y brillaba como algo que había sobrevivido demasiado. La primera oleada llegó en silencio, una nube de drones con corazas semejantes a conchas que atravesaron la atmósfera como si deseasen arrancar la piel del planeta. No hubo advertencia que los sensores no pudieran entender, solo la táctica antigua y fría de la sorpresa simultánea en varios frentes. Las defensas de la colonia resistieron en números, en posiciones y en tiempo, pero fue el tiempo lo que faltó. Lucio escuchó por radio las coordenadas de los últimos refugios, vio proyectadas las rutas de escape y entendió la verdad a la manera de un oficial: la batalla ya no sería por territorio, sería por alma. La gente de la colonia no se reunió en plazas ni en iglesias, se reunió en los pasillos de las fábricas y en las cámaras selladas, llevando consigo objetos que en otras circunstancias no habrían significado nada. Un cilindro metálico con la melodía de una canción que su madre le había enseñado, un pedazo de brújula de latón con las iniciales de un hermano, una etiqueta de cuero con una nota diminuta: vuelve por mí. Estos amuletos se convirtieron en banderas. En medio del humo, la humanidad se trató con la urgencia de quien paga una deuda con sangre y juramento. Sus ojos, recortados por la visera y el cansancio, vieron cómo las naves enemigas desplegaban brazos que extraían energía del suelo, los extractores murmuraban como si arrancaran memorias del planeta. Lucio comprendió que más allá de la ocupación había un saqueo, recursos, datos, cuerpos. Había calculado estrategias militares en dormitorios oscuros, había medido pérdidas con fría precisión. Pero ahora, con el pulso de la colonia resonando en sus manos, sus decisiones fueron dictadas por otra variable más antigua que cualquier algoritmo: la promesa hecha a su gente, la palabra de que no morirían olvidados. La primera noche fue una partitura de pérdidas. Las luces de la planta de agua estallaron como pétalos incendiados, los barracones de la periferia ardieron en lenguajes que no admitían traducciones. Un joven técnico, llamado Mateo, perdió la mano tratando de desconectar la matriz de lanzamiento para evitar que cayera en manos enemigas. Su sacrificio detuvo una ola de drones que podía haber aniquilado una ciudad. En su bolsillo, un fragmento de una carta escrita en papel reciclado hablaba de un hijo que Mateo jamás vería. Lucio no habló. Supervisó la evacuación de las cámaras y ordenó que el pequeño objeto se entregara a alguien que pudiera guardarlo. No por sentimentalismo, sino porque conocer la causa de una guerra hace a las personas invencibles. La noche fue larga. Las alarmas fueron como cantos fúnebres mecánicos, la colonización entera parecía estar reteniendo la respiración, esperando algún tipo de intercesión que nunca llegó desde las estrellas. Y cuando la luz regresó, fue una luz cortante, roja, como si el planeta hubiera sangrado en el amanecer. Lucio caminó entre los escombros con la calma de quien ya había visto demasiadas soluciones fallidas. Su fe no era una creencia simple, sino una confianza endurecida en la capacidad humana de ejercer su voluntad aún contra lo imposible. La furia humana no pide permiso. Los días que siguieron no fueron mejores, fueron más nítidos. Los mapas estratégicos de Lucio se llenaron de manchas que representaban no solo bajas, sino víctimas de un diseño ajeno, colonias que desaparecieron sin rastro. Escuadras que dejaron de comunicarse en medio de maniobras perfectamente calculadas. Los invasores parecían aprender a cada instante, adaptando su forma como si fuesen ecos de una inteligencia foránea. Aún así, la colonia respondió con una disciplina que parecía contraproducente para el sacrificio, pero era esencial para la supervivencia. Cada puesto, cada torreta,
cada trinchera fue defendida con la precisión de un juramento. La tecnología que aún funcionaba fue reconfigurada para fines que no habían sido pensados por sus creadores. Impresoras 3D que ensamblaban piezas para cosechadoras comenzaron a fabricar lanzadores de pulso, vehículos de transporte se transformaron en centinelas improvisados. Fue la ingeniería nacida de la necesidad, soluciones que mezclaban la estética de lo miserable con la mecánica absoluta. A través de todo, Lucio mantenía la postura de un hombre que reconoce las probabilidades y las niega por voluntad. En la retaguardia, en lo que quedó del templo comunitario, las mujeres mayores cruzaron las manos sobre un objeto que para otros sería simplemente un tren de engranajes corroídos. Una caja de música estructurada para emitir frecuencias que confundían los sensores menores. Esa invención improvisada fue bautizada por la gente como la plegaria del hierro. Fue una metáfora viva, una plegaria que no pedía misericordia al cielo, sino un descanso para la tierra, una pausa para que la sangre dejara de fluir en vano. Lucio observó el ensamblaje y, por un segundo, reconoció en la mano de una anciana la misma certeza que él tenía: no había dioses que lo salvo, solo manos humanas aprendiendo a obrar milagros técnicos. Una memoria concreta lo golpeó en esos días, la imagen de su primera campaña, cuando todavía era joven y una máscara de polvo cubría su sonrisa. Había prometido a una enfermera que volvería con la humanidad intacta. Esa promesa, irrelevante en términos estratégicos, era ahora la brújula que guiaba su decisión. Aquel recuerdo no era una simple nostalgia, era una herramienta táctica. La promesa contenía personas concretas, rostros, nombres. La guerra adquiría así una densidad moral que las tácticas no podían simular. Las órdenes que Lucio dio no siempre fueron populares. A veces implicaron dejar atrás módulos centrales, a veces significaron quemar instalaciones para que no cayeran en manos del enemigo. Esas decisiones añadieron capas de culpa y liderazgo a su pecho. En una ocasión, tuvo que decidir entre salvar una biblioteca de datos culturales y mantener la integridad del sistema de energía. Eligió el trabajo duro de los supervivientes sobre el registro escrito. Un técnico antiguo, con ojos de ceniza, guardó entre sus pocas pertenencias una foto de una niña que nunca conoció. La imagen quedó pegada con cinta en la consola de energía. Esa foto, ese rostro desconocido, se volvió un recordatorio mudo de por qué existían obligaciones que trascendían memoria digital. La comunidad se organizó en células. No hubo tiempo para la formalidad social, solo la urgencia de proteger a quienes podían levantar un fusil o reparar una válvula. El deber se convirtió en ritual: cepillarse el polvo, afilar cadenas, cubrir heridas con vendajes que olían a aceite. La fe, en este contexto, se redujo a actos repetitivos y sólidos. Orar no era una ceremonia, era asegurar que la radio funcionara, que la luz no se apagara, que la gente pudiera ver el rostro de sus hijos una última vez si debía ser así. El metal recordó su juramento. La estrategia de Lucio pasó a ser menos predecible y más insidiosa. En vez de defender posiciones estáticas, organizó maniobras de desgaste que utilizaron el conocimiento íntimo del terreno. Abarán no era solo tierra, era una ciudad de túneles mineros, ductos de refrigeración y líneas de ferrocarril convertidas en trincheras. Los humanos, que habían aprendido a vivir en una frontera hostil, transformaron el entorno en una trampa. Trampas que no funcionaban por sorpresa, sino por constancia. Cada día que mantenían un puesto, cada vehículo que sacrificaban para bloquear un paso, era una tiza en la medida del posible. Lucio contaba en su mente cada movimiento como si fuera una partitura. Una nota perdida significaba una subida brusca de tensión que debía corregir con corcheas de fuego y repliegue. En la batalla de los ductos del norte, un pequeño grupo liderado por la teniente Ramírez logró enganchar a un pelotón enemigo en una secuencia de explosiones que cortaron su comunicación durante horas. Fue una victoria diseñada para infligir confusión, no aniquilación. Los invasores, acostumbrados a superioridad tecnológica, se encontraron con la implacable paciencia humana. Nadie gritó victoria, los sobrevivientes apenas respiraron. La alegría fue contenida, medible,
como si la comunidad supiera que festejar abría caminos a la derrota. El costo emocional fue alto. Cada acto de sabotaje requería a alguien que no regresaría para abrazar a otros. Un símbolo nuevo nació en esa época, el cantimplor de cobre, un objeto improvisado con chapa de los tanques de agua, en cuyo borde estaba incrustada la palabra regreso hecha con una pequeña pieza de rebar. La cantimplor se volvió talismán para las partidas suicidas, quien la cargaba la ofrecía a la comunidad con la esperanza de volver. Para muchos, la cantimplor significaba la última imagen de casa antes de apagarse. Para Lucio, era una cuenta más en la balanza que pesaba el precio de la guerra. A media campaña, implementó una maniobra que nadie había previsto, el uso de luces falsas y espectros térmicos creados con restos de paneles y combustibles para engañar a sensores adversarios. No era una innovación elegante, era barro y metal elevándose a la categoría de estrategia. Los invasores respondieron con una violencia más directa, lanzando unidades de asalto que no dudaban en pulverizar construcciones menores para obligar a los humanos a mostrarse. Lucio ordenó entonces lo que menos deseaba, un contraataque frontal en el que sabían que parte de su fuerza sería sacrificada. La humanidad pagó, pero la maniobra logró algo que la tecnología no podía, mostró que aún existía voluntad, que la población no claudicaría ante el terror sistemático. El amanecer sangró, pero no se rindió. En medio de la guerra, hubo pequeños milagros humanos que no necesitaron de intervención divina para parecerlo. Un grupo de niños que se ocultaban en una planta de procesamiento improvisó un sistema para recolectar agua de rocío mediante telas y conductos. Fue un experimento infantil que, sin embargo, salvó varias vidas. Lucio guardó la historia de esos niños como un secreto sagrado. Era la prueba de que la esperanza no se distribuía por edades, sino por la capacidad de resistir. La afluencia de refugiados cambió la demografía de la colonia. Personas que habían vivido en satélites agrícolas llegaron con historias de campos incinerados, otros, provenientes de astilleros, traían consigo rumores de otras colonias que habían caído. Estas historias fortalecieron la decisión de Lucio. Cada relato era una pieza de información, pero también una obligación moral, proteger a quienes llegaban no solo por mandato militar, sino porque cada vida nueva era un voto contra la rendición. Será en estos días cuando la fe se afinó como un instrumento, no se trataba de creer en lo sobrenatural, sino en la capacidad humana de persistir. En una alcoba de la fábrica, encontraron un objeto que los detuvo a todos, un pequeño cilindro con una melodía manual, tallado por un artesano que había vivido los primeros días de la colonia. La canción contenía la voz de un hombre que ya había partido y, cuando alguien la accionó, un silencio suave descendió como si la música fuera una plegaria antigua. La melodía no tenía la capacidad de detener bombas ni de arreglar comunicaciones, pero ordenó las emociones de quienes la escucharon, obligándolos a recordar que no luchaban por estadísticas, sino por rostro y nombre. El fuego cayó, pero la fe no tembló. El enemigo intensificó su presión en el tercer mes. Las naves madre comenzaron a orbitar en patrones estratégicos, cortando rutas de suministro y apoyando misiones de reconocimiento con sondas que, en apariencia, superaban cualquier defensa humana. Lucio, con su experiencia, supo que el conflicto se movería hacia algo más que pólvora, sería una guerra de recursos, de información, de voluntad. Reordenó prioridades, las comunicaciones seguras se volvieron la prioridad 1, luego las reservas de agua, después las baterías, y así sucesivamente. Este ranking no era un algoritmo humano, era la expresión de una moral aplicada a la supervivencia. En una noche marcada por lluvia ácida, la colonia sufrió el que sería su mayor ataque, una concentración de interceptores diseñados para atravesar blindajes humanos. La batalla fue un tejido de luz y sonido, las defensas respondieron con fuego improvisado, lodo convertido en proyectiles, ácido convertido en cortina. Las pérdidas fueron altas. Entre ellas, la muerte del joven Mateo se sentó como una piedra en el pecho de la colonia. Su cantimplor de cobre quedó clavado en una estaca en la plaza principal y, como en los rituales antiguos, la gente depositó objetos alrededor,
un pasador de cabello, una pieza de llave, una moneda oxidada. Estas ofrendas no tenían magia técnica alguna, pero funcionaron como redes de sentido que conservaron la humanidad en medio de la devastación. En la cámara de mando, Lucio miraba la pantalla con la precisión de quien entiende que cada decisión define quién será la próxima historia. Tomó la decisión de organizar una misión de rescate hacia el núcleo de datos de la colonia. Si perdían ese núcleo, no solo se iban datos, sino la memoria de lo que eran. Designó al equipo con el conocimiento de que la misión era, en gran parte, un acto de sacrificio. Lucio tenía razones técnicas para creer que la operación tenía posibilidades, pero las razones humanas eran las que sostuvieron la orden: preservar la identidad de una comunidad que había demostrado, hasta ese momento, una capacidad de resistencia que rozaba la obstinación. El silencio habló en nombre de Dios. La noche de la operación fue de un frío que mordía y una calma que engañaba. Las sombras de la colonia parecían morder el polvo con hambre. El equipo de rescate, liderado por el capitán Arévalo, avanzó por túneles que olían a metal y recuerdos. Sus movimientos fueron orquestados con una profesionalidad que estaba a la altura del sacrificio: pasos medidos, respiraciones contenidas, timings repetidos como plegarias mecánicas. A la mitad del recorrido, una emboscada esperaba. Drones de reconocimiento ocultos en paredes falsas explotaron y liberaron enjambres de microdrones que actuaron como cortejos de muerte. La visibilidad cayó y la radio se llenó de estática. En ese instante, la diferencia entre pólvora y corazón se hizo evidente. El contraataque humano fue un ballet de improvisación: cortinas de humo generadas por reactores de cocina, cargas magnéticas improvisadas adheridas por manos que habían conocido otra vida, cables lanzados como redes. Los invasores sufrieron por la imprevisibilidad humana. Sus algoritmos se confundieron con patrones que no estaban en sus bases de datos. La decisión de esconder un explosivo en lo que parecía un juguete. La táctica de disparar hacia un punto para provocar una reacción en cadena de reflectores. Cada movimiento requería sacrificio, y el sacrificio se convirtió en una negociación entre deber y memoria. En el corazón del núcleo de datos, Arévalo encontró el archivo que buscaban: un registro visual de la creación de la colonia, escenas de niños plantando árboles, maestros enseñando a mirar las estrellas. Era más que datos, era un contrato moral. Mientras descargaban la información, un pulso desde arriba comenzó a deformar las estructuras. El enemigo había decidido que si no podían tomar el núcleo, lo destruirían. Las luces parpadearon. El equipo supo que tenía minutos, no horas. Los movimientos se volvieron rápidos, casi desesperados. Uno de los jóvenes técnicos, Isela, quedó atrapada bajo una viga que se desprendió. Sus ojos se abrieron con la certeza de lo inevitable. Arévalo, con manos temblorosas pero firmes, cortó la entereza mecánica con las lágrimas en silencio de un comandante que no puede permitir la derrota de quienes confían en él. La descarga terminó. El equipo escapó justo antes de que los digestores colapsaran. Pero la pérdida fue terrible: varios no regresaron. Aquellos que sí volvieron lo hicieron con la textura de quienes han pasado por un incendio: el pelo quemado, las manos marcadas, el gesto firme pero vacío en ciertas esquinas del rostro. Lucio no celebró. Sus manos se posaron sobre las monedas de la cantimplor y oró, sin palabras, por quienes se habían ofrecido como puente entre la memoria y la supervivencia. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba: una señal llegó desde las profundidades del planeta, no como tecnología enemiga sino como eco de una decisión humana colectiva. La red de radios improvisadas, llamada por la comunidad la telaraña, comenzó a emitir en sincronía un patrón de frecuencias que interfería con las comunicaciones enemigas. No era solo ruido, era un mensaje táctico. Gente en distintos puntos de la colonia encendió reflectores en secuencia, creó sonidos afines a la ambientación del terreno, usó aparatos domésticos para emitir señales que, combinadas, formaron un patrón que los algoritmos adversarios interpretaron como fallas sistémicas. Fue un acto de comunión técnico-emocional. La población al completo creó una sinfonía de interferencia. La maniobra funcionó.
Las naves enemigas, incapaces de distinguir entre falla y contraataque, recalibraron su posición y cometieron errores críticos. Fue el punto de inflexión. La batalla ya no era solo entre máquinas y armas, era entre una voluntad colectiva y un invasor sin sentimientos. La fe, en esta hora, no fue un sermón sino una operación, la gente confió y la confianza se materializó en acciones. La respuesta humana se volvió un muro que las máquinas no pudieron predecir. En la gare final de la confrontación, Lucio ordenó una maniobra que otros podrían llamar temeraria: concentrar las reservas restantes en un ataque central que obligara a la flota enemiga a desplegarse. El plan era agresivo y casi suicida. Pero la táctica no era solo militar, era simbólica. Si tenían que perder infraestructura para entregar una lección, perderían sin dejar la sensación de derrota moral. Los minutos se convirtieron en caracteres de una carta de intención. Si el enemigo creía que la tierra era una mercancía, demostrarían que era un hogar por el que se sangraba. La batalla fue brutal y magnífica en su terrible belleza. Las luces de explosiones formaron constelaciones artificiales sobre el horizonte. Las tropas humanas avanzaron con la dignidad de quienes llevan consigo algo que el invasor no puede entender, la certeza de que existe algo más que el cálculo lógico. Entre las llamas, Lucio vio a la teniente Ramírez caer, pero levantarse de nuevo, vio a un anciano maniobrando una ametralladora con manos que habían cosechado y curado. La visión de todo eso transformó la rabia en algo parecido a devoción, no devoción religiosa, sino devoción hacia la vida compartida. La furia alcanzó su cenit cuando Lucio ordenó activar una reliquia de la colonia, un reactor de pulso que, si se operaba a máxima capacidad, deshabilitaría los sistemas electrónicos en un radio importante. Era una arma que condenaba a partes de la colonia a la oscuridad, pero que podía decidir la guerra. Quien activó el reactor sabía que su cuerpo pagaría el precio. Esta decisión fue tomada sin largo debate, la moral de todos se alineó en una sola dirección. Cuando el pulso se liberó, fue como si el planeta hubiera exhalado. Los drones cayeron como hojas secas, las naves cayeron fuera de sincronía, y las líneas enemigas se fragmentaron. No rezamos por milagros. Los hacemos sangrar. El efecto no fue perfecto. Hubo daños irreparables, pérdidas que no podrían ser sustituidas. Pero la descarga creó la ventana que permitió que las fuerzas humanas, guiadas por una combinación de técnica y voluntad, tomaran el control de varios puntos estratégicos. El comandante enemigo, si es que tal cosa puede llamarse así, fue reducido a una sombra de su eficiencia. Sus tácticas ya no servían. Había subestimado el valor que los humanos daban a la memoria, al procedimiento, a la fe hecha acto. La batalla terminó no con un canto de victoria, sino con una quietud que pesaba como una oración. Quedaron cuerpos, ruinas, y un sentir que se parecía mucho a la piedad. Lucio caminó entre los restos, llevando consigo imágenes que no saldrían del todo de su memoria, la cantimplor clavada en la plaza, la foto pegada en la consola de energía. Las manos llenas de tierra de aquellos que habían caído. Lo que antes había sido solo geografía ahora estaba tatuado con historia. Los días posteriores fueron de reconstrucción y duelo. La colonia se organizó para enterrar a los muertos con una solemnidad que no necesitaba palabras. Se establecieron rituales nuevos, una lectura de los nombres en la plaza central, una marchita colocada en cada memoria digital recuperada. La construcción de un muro hecho con piezas de naves caídas donde se grabaron los objetos más queridos. El muro no fue ni templo ni monumento, fue una advertencia y una promesa a un tiempo futuro de que la humanidad no se entrega. Lucio, cuya figura se volvió más etérea con cada día que pasaba, supo que el liderazgo ahora tenía un nuevo significado. No bastaba con ganar batallas, había que curar las heridas que quedaban. Su primer acto fue ordenar la creación de corredores seguros para futuras migraciones, preparar sistemas para reforzar la energía y reconstruir la memoria cultural.
Su segundo acto fue sencillo y humano, encontrar la cantimplor del joven Mateo y entregarla a su madre, quien lloró en silencio, no por la muerte, sino por el reconocimiento de que el sacrificio era visto y nombrado. En los meses que siguieron, la colonia comenzó a reconstruir no solo infraestructura sino sentido. Se crearon jornadas de educación para enseñar a los jóvenes las tácticas que habían salvado a Abarán, no como un culto a la guerra sino como una escuela de supervivencia ético-técnica. La fe, por su parte, no retornó a antiguas formas dogmáticas, se transformó en una disciplina de acción, la práctica de cuidarse los unos a los otros, de reparar lo roto, de recordar nombres. Entre los objetos recuperados, hubo 3 que se convirtieron en símbolos de la nueva era, una pequeña esfera de vidrio que contenía grava de la playa de los ancestros, un pedazo de tela bordado con un mapa de los caminos seguros y una medalla oxidada grabada con la palabra vuelta. Estos objetos, dispersos en manos de distintas familias, se volvieron amuletos que contaban historias. No eran santos, eran mercancías de memoria. La reparación del tejido social no fue lineal. Aparecieron resentimientos, hubo voces que clamaron por castigos y otras que pidieron compasión. Lucio, en esos momentos, adoptó una postura que sorprendió a algunos, promovió la integración de prisioneros capturados del bando invasor en trabajos de restauración bajo supervisión. No por clemencia ingenua, sino porque comprender al otro era, en medio del despojo, la única forma de asegurar que no se repitiera la violencia. Fue una decisión controvertida, pero esencial. Enseñó que la fuerza humana no es apenas la capacidad de destruir, es la capacidad de rehacer. Las historias privadas continuaron siendo el motor secreto de la reconstrucción. Una joven, que había perdido a su pareja en el ataque del norte, plantó un jardín con semillas traídas de diferentes colonias que habían sobrevivido. Cada semilla era un mapa de origen, un hilo que conectaba lugares y personas. Un anciano recuperó un instrumento musical que había pertenecido a su esposa y lo afinó con paciencia. Ambas acciones, pequeñas y humildes, mostraron que la vida tenía un latido que no se podía apagar con bombas. La lección táctico-poética de Abarán se difundió, las colonias vecinas comenzaron a aprender no solo a fortificar sus muros, sino a construir redes de solidaridad. Se entendió que la guerra que habían vivido no solo era contra un invasor técnico, sino contra una idea de la tierra como recurso desprovisto de nombres. La defensa efectiva pasó a incorporar la memoria en su núcleo. Los muros físicos se complementaron con mapas de historias, con bases de datos que no solo contenían coordenadas sino relatos, con protocolos que consideraban la vida como un activo estratégico. El comandante Lucio, con la edad marcando su voz, escribió en su cuaderno una frase que circuló después como consigna: no rezamos por milagros. Los hacemos sangrar. No fue un eslogan cínico, fue una sentencia de responsabilidad. La comunidad entendió que la fe no era esperar rescate, sino asumir la carga de la salvación. En una ceremonia que no buscó alardes, se plantó un árbol en la plaza central. No era exótico ni especialmente hermoso, pero estaba plantado con tierra mezclada con polvo de los sitios que habían caído. La siembra fue un acto de reparación. Poner raíz fue, metafóricamente, decidir que aquello que había sido profanado volvería a pertenecer. Los niños lo regaron y, en sus manos pequeñas, la nueva vegetación pareció un testimonio de promesa. La presencia de la fe se volvió práctica cotidiana, las casas ofrecían refugio, los talleres ofrecían reparación gratuita, los ancianos enseñaban lo que sabían. La fe era el pegamento. En las noches claras, los habitantes se reunían en la plaza y leían las historias salvadas del archivo. No había sermones, había narraciones que recordaban por qué habían luchado. La memoria se transformó en una política pública. Los recuerdos personales siguieron pesando. Lucio, en sus noches, revisaba su cuaderno donde guardaba 3 objetos que le pertenecían: la medalla oxidada de su primera campaña, una pequeña pieza de metal con las iniciales de su hija, y una tarjeta de fibra en la que había escrito: una vez volveré. Esos objetos eran su brújula, y los conservó no por orgullo sino por deuda.
En la reconstrucción, enseñó a los jóvenes a anotar promesas, a registrar nombres, a bautizar cada cuerpo con un relato. La última lección vino de la gente menos esperada. Los artesanos que reparaban piezas de robots caídos comenzaron a integrar en sus diseños símbolos humanos, manos, rostros, nombres, como una forma de recordatorio. Las máquinas recobraron, en sus carcasas, la marca de la dignidad humana. Fue una ironía dulce, la tecnología que había servido para invadir fue reutilizada para recordar. La guerra dejó huellas, pero también una costura nueva. El amanecer siguiente a la última gran ofensiva se abrió con un silencio que no era vacío, sino habitado por voces que contaban. La colonia reconstruía su ritmo con paciencia. El dolor seguía allí, pero se había transformado en leña para un fuego que no consumía la esperanza sino la temeridad. La gente de Abarán aprendió a caminar con la prudencia de quienes han visto el abismo y han decidido que, aún así, vale la pena avanzar. Al final, cuando Lucio miró el horizonte y vio a jóvenes entrenando, a técnicos reparando antenas, a mujeres enseñando a los niños, supo que habían ganado algo esencial, la certeza de que, aún herida, la humanidad puede forjar un pacto consigo misma. No fue un triunfo sin manchas ni arrepentimientos, fue una victoria con costos. Pero en esa victoria había una verdad sencilla: la fe humana no se alzó en la espera de un Dios distante, sino en el acto colectivo de no rendirse. El silencio habló en nombre de Dios. No rezamos por milagros. Los hacemos sangrar. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.